Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día. Espero estés disfrutando de estos días maravillosos que Dios nos ha dado. Creo que es una gran oportunidad para todos nosotros, los que hoy no tenemos trabajo, los que estamos en casa, para descansar, para compartir en familia, pero por sobre todas las cosas, para intimar con el Señor. Tener ese tiempo a solas con Él en nuestra habitación, ese tiempo para poder escucharle, para poder discernir cuál es el mensaje que Él tiene para nuestra vida en este tiempo. Hay algo que el Señor ponía en mi corazón, es que hay muchos mensajes dando vuelta, hay grandes hombres de Dios hablando a la iglesia a través de internet, pero hay una realidad, y es que Dios quiere hablarte a vos en lo personal. Hay un mensaje que es mucho más importante que todo el resto de los mensajes, y es aquel que Dios quiere hablar directamente a tu corazón, en tu intimidad, en esa relación personal, en tu habitación, solos, vos y Él. Ese es el mensaje más importante. Hoy el Señor ha parado el mundo. Nuestro Dios tiene un amor tan grande por nosotros y hace cosas tan impresionantes que en este tiempo Él dijo: voy a parar al mundo, porque yo quiero hablar a mi iglesia, quiero hablar con vos personalmente. Y detuvo todo. Dios no tiene ningún problema para hacer este tipo de cosas, no tiene ningún problema. Paró el mundo, nos encerró a cada uno de nosotros en nuestras casas, y Él quiere hablarlos en lo personal. No nos podemos juntar entre nosotros, no nos podemos reunir, ni siquiera en reuniones pequeñas en nuestras casas. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere a solas, vos y Él y yo, hablándonos directamente. Y espero que en este tiempo puedas entender este propósito y que no te pierdas estos días, porque realmente estos días van a terminar, estos días se van a pasar, todavía queda bastante tiempo, así que no seas negligente y metete en tu habitación y preguntarle al Señor qué es lo que Dios quiere contigo, qué es lo que Dios quiere tratar en tu vida. Cada uno de nosotros en este tiempo vamos a ser corregidos, vamos a ser confrontados por Dios, y es necesario que le escuchemos. Quiero compartir con vos un mensaje que Dios ha hablado a mi vida, y es que Él me decía esto: la condición de ustedes, la condición de cada uno de ustedes, nuestra condición espiritual es una condición de victoria. Tenemos una condición de victoria. Nuestra condición espiritual es una condición de victoria. Y leí el libro de Romanos, dice que Pablo venía del Oriente, había terminado de trabajar en los trabajos del Señor, y dice que en lo que él estaba predicando, escuchaba hablar de la iglesia de Roma. La iglesia de Roma es una iglesia que se había formado luego de Pentecostés. Esta iglesia fue formada por judíos que se habían convertido después del derramamiento del Espíritu Santo, y se trasladaron a Roma, predicaron allí el Evangelio, y la iglesia creció. Pero ninguno, dice, de los apóstoles aún había ido hacia allí. Así que dice que Dios, por medio de Pablo, les escribía estas cartas, y Pablo les decía: ansío ir a verlos, dice, porque he escuchado de la fe de ustedes, he escuchado del gran amor que tienen hacia Dios y de la fe. Dice, y quiero ir y llevarles un don que les ayude aún más a crecer, dice, y también alimentarme de la fe de ustedes. Dice, quiero ayudarles a crecer en la fe, pero también alimentarme de esa fe que ustedes tienen, porque la necesito. En sus cartas Pablo dice que ansiaba ir a ver a los romanos, que quería llevarles un don que les ayudara a crecer, y a la vez él nutrirse de la fe de ellos. Y quiero hablarles en esta oportunidad acerca de la fe, de cómo Dios obra para hacer crecer nuestra fe. Dice en Romanos 8:28 que dice que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. ¿Y por qué dispone todas las cosas para nuestro bien? Porque Él tiene un deseo ferviente de perfeccionarnos, de transformarnos, para que llegamos a ser como
como su Hijo, como Cristo, que sea el mayor entre muchos hermanos que se le parecen. Es por eso que Dios obra y transforma nuestra fe día a día. Y déjenme compartir con ustedes la historia de Abraham. Abraham dice que a los 75 años recibió su promesa de que iba a tener un hijo. Y yo creo que Abraham debe haber pensado de que esto iba a ser inmediato. Y la palabra nos dice que tardó el Señor 25 años en cumplir esa promesa. Y luego nos dice en Romanos, dice que Él se mantuvo firme y fiel en la promesa de Dios. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra, parece que fuera contradictorio, ¿no? Porque dice que Abraham y Sara pensaron de que Dios necesitaba como una ayudita y es allí que llega Ismael. Y la realidad es que, por un lado, Romanos nos dice, no, él se mantuvo firme, y por otro lado, vemos todas las torpezas que cumplió o que hizo Abraham junto a su esposa en la espera del cumplimiento de toda esta promesa. Y uno dice, no entiendo, Señor, no entiendo, ¿cómo es que vos decís que se mantuvo firme y fiel en la promesa? Y meditaba en esto, cómo Dios procesó la vida de Abraham a través de esos 25 años. Seguramente la fe de Abraham, cuando recibió la promesa y él esperaba que fuera ya y que las cosas sucedieran en ese mismo momento, no era la misma fe que cuando Dios terminó de pasar su proceso. Hace 2 años, una tarde de invierno, recibí en mis manos un papel con un diagnóstico de cáncer de mamas, y recuerdo que esa tarde estaba sentada en la oficina, llega mi esposo, me da el papel, lo abro, lo leo, y venía más adelante, media hora más tarde, venía un matrimonio a hablar con nosotros, y recuerdo que mi esposo me miró y me dijo, ¿qué querés que hagamos? ¿Querés que suspendamos? ¿Esperamos y lo pasamos para otro día? Y recuerdo que en ese momento estaba como desconcertada, que muchas cosas no entendía, que muchas cosas no cabían en mi mente acerca de lo que estaba pasando, pero le dije no, le digo, vamos a seguir haciendo lo que Dios quiere, le digo, esto no cambia nada. Y a partir de allí comenzó un proceso que tardó 2 años, todavía estamos terminando ese proceso. Y así como para Abraham, en aquel momento cuando él recibió la promesa, su fe no era la misma, a nosotros nos sucedió exactamente igual. Cuando este proceso comenzó, nuestra fe no era igual que la que tenemos ahora. Es muy diferente nuestra fe que la del día 1 del inicio de todo esto. Y Dios dice que dispone todas las cosas para nuestro bien. Sean buenas, como le pasó a Abraham, que estaba a la espera de un hijo, que estoy seguro que él lo anhelaba tremendamente, porque Dios le había prometido que iba a ser padre de las naciones. Y nuestra fe, al igual que la de Abraham, con otro tipo de situación, con una situación que podríamos llamar adversa, también Dios transformó y moldeó nuestra fe. Recuerdo en aquel momento que cuando estábamos pasando los inicios de este proceso, todavía no habíamos comunicado nada a la iglesia. Me tocó compartir en una Santa Cena un mensaje y
cuando estábamos compartiendo el pan, una hermana se me acercó y me abrazó y me dijo, yo quiero eso que vos tenés. Y, y la abracé y me alegré por lo que estaba pidiendo y le dije, es bueno lo que pedís, eh, pero en mi corazón pensaba, bueno, vas a tener que ser transformada, vas a tener que ser procesada. Y gloria a Dios por esas cosas, gloria a Dios por los procesos, porque todo dice que ayuda bien. Hoy sí entiendo que es que todo ayuda bien. Luego de haber caminado, luego de haber transitado, entiendo que Dios dispone todas las cosas para que podamos crecer en fe y que ese crecimiento sí tiene un propósito específico. Dice que alcanzamos fe por el oír y el oír la palabra de Dios, pero muchas veces esa fe no tiene el debido sustento, no tiene bases sólidas y Dios quiere ponerle una base sólida, quiere darnos un carácter firme en nuestra vida y el propósito específico lo leemos un poco en Habacuc. Quiero compartir con ustedes un versículo. Dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, dice, pero el justo por la fe vivirá. Y luego, más adelante, en Habacuc, dice, Habacuc 3:17, dice, aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den frutos, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y cuando leía esto, el Señor hablaba y me decía esto, el mundo se está poniendo cada vez peor, cada vez más agresivo, la maldad está aumentando inmensamente. Antes que entráramos en cuarentena, uno veía cosas en los noticieros que eran terribles y Dios dice esto, cuando se acabe, dice, las riquezas, cuando haya hambre, cuando haya pestes, cuando la maldad aumente cada vez más, lo único que te va a sostener es tu fe en Dios. Cuando te falte todo, cuando no tengas nada, cuando te hayas quedado despojado de absolutamente todo aquello que le daba seguridad a tu vida, lo único que te va a sostener es la fe en Cristo. Lo único que te va a sostener es estar llenos de su Espíritu Santo. Es por eso que en este tiempo debemos aprovechar y debemos entrar en intimidad con Dios, debemos escuchar su palabra, debemos saber qué es exactamente lo que Dios nos quiere decir y por sobre todas las cosas debemos saber entender sus tratos con nuestra vida. Todos sus tratos son buenos. Todos sus tratos nos edifican. Dios quiere ponerle carácter a nuestra fuerza, a nuestra fe. Quiere darle fuerza a nuestra fe. Quiere darle un cimiento que el día en que las cosas se pongan aún más terribles de las que están, vos puedas estar firme. Que no te falte la fe para creer de que tu Dios te va a salvar, de que tu Dios te extiende la mano, que tu Dios te guarda, que tu Dios te cubre. El día de la aflicción es el mejor día de tu vida. ¿Por qué? Porque Dios le empieza a dar sustento a tu fe. Ya no hablas de los milagros de otros, ya no hablas de las cosas que Dios hace en otros, sino que hablas de lo que Dios hace en vos, de lo que Dios hizo en vos. Y se forma tu carácter, y se afirma tu vida en Él, y crece la fe, esa fe que no vamos a necesitar. Yo no sé cómo va a estar el mundo cuando termine la cuarentena. Sin dudas, el hambre va a ser cada vez mayor, la maldad va a seguir estando, va a seguir existiendo, y lo único que nos va a mantener y que nos va a sostener es nuestra fe en Cristo. Y el mundo necesita oír de nuestra fe. Entramos en las cámaras de amor del Padre en estos tiempos para alimentarnos
Entramos en las cámaras de amor del Padre en estos tiempos para sustentarnos de su palabra, para sustentarnos de lo que Él específicamente habla a nuestro corazón. Pero sabe que todo trato, que todo proceso, que todo lo que Dios dispone, que todas las cosas son buenas. Y dice su palabra en Romanos, más adelante, dice, y sabemos, el 8:37 dice, antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Dice, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, somos más que vencedores porque Él así lo determinó, pero nuestra fe debe ser procesada. Nuestra fe debe estar en aumento, nuestra fe debe crecer, debemos dejar que Él trate nuestra fe, porque nuestra esencia y nuestra condición es una condición de victoria. Pero el que trata nuestra vida para que tengamos esa condición de victoria es Él. Y debemos aceptar sus procesos, debemos aceptar el trato en nuestra vida. Y saber que cada día y que cada vez que Dios nos pone en un trato es porque Él quiere hacer crecer nuestra fe, nuestro carácter. Esa fe que nos va a sustentar. Porque dice que el justo por la fe vivirá. No vas a vivir ni por el alimento, no vas a vivir por el dinero, no vas a vivir por la comida, no vas a vivir por esas cosas que a vos te den seguridad. Vas a vivir por la fe que haya crecido en vos, por esa fe que Dios haya formado. Es por eso que todas las cosas ayudan a bien y que en todas ellas somos más que vencedores, somos victoriosos por medio de aquel que nos amó. En el libro de Pedro Dios dice que Él prueba nuestra fe, que va a ser probada como el oro, para ver que nuestra fe sea auténtica. Dice que a través de esa prueba dice que nuestra fe es refinada, así como el oro es refinado, pero que nuestra fe es mucho más valiosa, dice, que el oro. Dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Dice, y ese es el fin de los tratos de Dios. Dios nos vuelve fuertes, firmes y estables. Nuestra fe crece, nuestra fe aumenta y nos será muy útiles en los tiempos venideros. Así que Dios les bendiga, aprovechen este tiempo, reúnan a su familia, métanse en intimidad con el Señor para que Dios les hable, para que Dios fortalezca su fe, porque en estos tiempos que vienen la vamos a necesitar y vamos a necesitar una fe fuerte, firme y estable para mantenernos unidos a Él. Dios les bendiga grandemente, los amamos, los extrañamos y nos vemos pronto.